la creencia en Allah, en el día del juicio y las buenas acciones. Eso es lo que coinciden todos los profetas, todo el mensaje de los profetas. Pero también coinciden en otra cosa, y es en que siempre son rechazados por el pueblo al que son enviados. Son rechazados especialmente por ¿quién? El poder que está establecido, o sea, los que mandan los gobernadores del país, por el clero o las figuras religiosas. Todas estas figuras aparecen solo cuando el mensaje original se ha, digamos, tergiversado, se ha alterado. Las figuras de la Iglesia, en el cristianismo, las figuras en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, en el budismo, todas las figuras que hay, todas estas escuelas, todo esto, son ya una forma de corrupción de los mensajes originales. Por eso cuando llega un profeta hay un rechazo automático. Vale. Te intentas informar o buscas sobre el Islam, sobre la palabra de Allah, te encuentras pues una serie de grupos o de sectas, sunitas, chiitas, hay muchísimas sectas dentro del Islam. Y en todas ellas reconoces pues estos poderes, este clero, aparece en todas ellas. Al igual que el cristianismo y que las demás religiones, es exactamente lo mismo. Cuando tú sigues las enseñanzas de alguno de estos grupos, te das cuenta que hay millones de otros seguidores. Cada uno tiene millones de seguidores. El problema es que en el Corán dice, son pocos los que creen, son pocos los que reflexionan, son pocos los que utilizan su capacidad para discernir. Estos son versículos coránicos. Entonces uno se pregunta, si una persona que está explicando la religión desde un punto de vista sacerdotal o del clero, y tiene millones de seguidores, ¿qué es lo que veis ahí? ¿Qué es lo que veis? Hay algo abajo que no va bien, exactamente. Cuando a esta gente se le viene con el mensaje de Allah, profetas ya no van a venir más, pero sí que va a venir gente para recordar ese mensaje original, para recordar la guía del Islam que es el Corán. Hay un rechazo automático. No quieren aceptar, al igual que le pasó a los profetas, no quieren aceptar, o sea, el gobierno, el clero, los sacerdotes que habían, no querían aceptar esto, porque significa el fin de su calidad de vida y de su película que se han montado, ¿no? Entonces, cuando les hablas con el Corán, toda esta gente no quieren saber nada. ¿Y qué te hacen? Pues bueno, pues eso, te ridiculizan, te tratan de loco. Eso mientras no les moleste demasiado. Cuando ya les molesta demasiado, entonces te matan. Sí, te quitan de en medio. Te quitan de en medio, exactamente. Pero claro, esto es algo extraño o es algo raro, ¿no? Es lo que nos cuenta el Corán en todas las historias de los profetas. La verdad nunca puede tener un montón de gente que la siga. Moisés lo siguió una parte de los hijos de Israel, no lo siguieron todos, ni los egipcios tampoco. No. Jesús acabó sus días con su madre y un pequeño grupo en una colina, dice el Corán. Noé fueron unos pocos. Lot fueron sus hijas y unos pocos seguidores. Siempre habla de unos pocos seguidores. Nunca mucho. Incluso el profeta Mohammed, uno dice, no, el profeta Mohammed creó un imperio enorme, hizo a todo musulmán. ¿Tú te crees de verdad que toda la gente que estaba con el profeta Mohammed se hicieron musulmanes? No. En el Corán continuamente aparece la figura de los hipócritas,
Dice Allah en el Corán que tú no los reconoces, pero Allah sabe quiénes son. O sea, junto al profeta habían hipócritas, Sí. exactamente. Y había mucha gente que no creía, simplemente que pactaba con el profeta para que no hubiesen problemas, exactamente. Pero el profeta Mohammed también tuvo X seguidores, pero no todo el mundo, no toda la nación se volvió musulmana. Y la prueba está es que en cuanto se murió empezaron los problemas. Enseguida. Si hubiera sido gente que de verdad seguía el mensaje del profeta Mohammed, no se hubieran empezado a dividir y a no querer pagar zakat, y a no querer hacer esto, y a no querer hacer lo otro. A partir de ahí, a partir del día en que se murió el profeta Mohammed, todo empezó a ser un desastre. Entonces, parece que la verdad tiene ese carácter, o sea, tiene una limitación en el tiempo, dura muy poco cuando llega, Sí. dura muy poco, pero se repite continuamente en la historia y se repite en todos los pueblos. La esencia del mensaje la tenemos porque ha quedado intacta, que es el Corán. En él está la esencia de lo que trajeron todos los profetas de Dios, todos. Todas sus leyes, todas sus órdenes, todo está condensado en el Corán. No da todo esto para hacer una religión como la sunita o la chiita o el cristianismo, judaísmo, no da, porque es un sistema de pocas directrices y de mucho pensar, o sea, le deja al ser humano mucho para hacer. Entonces, ¿qué es una de las características del clero de cualquier religión? Que no te deja pensar y te dice todo lo que tienes que hacer. O sea, hacen el contrario de lo que Allah ha dicho en el Corán. El Corán te manda muy pocos preceptos y te dice que utilices la reflexión, que utilices el conocimiento. El clero te pone un montón de leyes que te engañan diciendo que vienen de Allah y no dejan que el conocimiento ni la reflexión del ser humano se desarrolle, ni siquiera que participe, ni lo más mínimo. Es por eso que cuando les llega la verdad, cuando se les recuerda el mensaje original, no quieren saber nada. No quieren saber nada. Es una característica de la verdad cuando aparece. La mayoría de gente la rechaza. El clero de cualquier religión lo rechaza. Y los gobernadores también lo rechazan, porque no les va bien. Todos estos libros que tenemos en cualquier religión, que hablan sobre la importancia de cómo rezar, de cómo hacer la peregrinación, de cómo... Hablan de muchas cosas, pero que nunca tocan ni hacen plantearse cuál es el papel del gobierno, de un gobierno, por ejemplo, islámico, o cuál es el papel de un clero. No te mencionan ni una palabra. ¿Por qué no te mencionan ni una palabra? No les interesa. Lo que les interesa es decirte cómo tienes que hacer el vudú, cómo tienes que limpiarte las orejas, con qué pie tienes que entrar en el baño, si te tienes que poner un pañuelo así o asá. Estas son las cosas que interesan. Los detallitos que no tienen nada que ver con las cosas importantes, con el verdadero fundamento del mal, que es el clero y el poder. Estos son los peligrosos. Por eso ellos siempre promocionan a los sabios, a la gente de conocimiento, entre comillas, que habla de estos detallitos inventados, porque nada de esto aparece en ninguna escritura sagrada, hablan de estos detallitos para tener a la gente entretenida en cosas que no son importantes. Para ellos, el poder y el clero seguir estando establecidos. Entonces, eso es muy triste. Esta es una de las características, no hay que olvidarla, que todos los profetas presentan. Este rechazo por parte de, ya no solo del pueblo, sino especialmente de los gobernadores y del clero.
Fijaros, si leéis las historias de los profetas lo vais a encontrar allí muy claramente.